Cordial saludo para todos, mi nombre es Andrés Gustavo Ojeda Rodríguez. En el día de hoy vamos a hacer el desarrollo de la práctica número 2 del componente práctico de la materia Software Avanzado para Ingeniería. Soy estudiante de Ingeniería Electrónica en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En la guía pues nos dicen que debemos realizar un instrumento virtual que muestre un vector de LEDs donde sea posible visualizar un LED encendido rotando de izquierda a derecha o viceversa. Debe dar la sensación de que el LED encendido se desplaza en las casillas para que el usuario detenga su desplazamiento intentando detenerlo en una posición determinada por un número aleatorio generado desde el instrumento virtual. Para esto el usuario debe establecer que vamos a tener un tamaño de vector en un rango de 10 a 100 LEDs, la posición donde se enciende el LED, el tipo de rotación que deseamos, sea de izquierda a derecha o derecha a izquierda, y la velocidad de rotación. ¿Listo? Y finalmente, pues cuando detengamos vamos a ver la diferencia del objetivo, de donde tocaba detenerlo a donde lo detuvimos, que lo vamos a llamar nuestra interfaz de desfase, y la cantidad de recorridos. Bueno, entonces esto es lo que nos dice la guía, y aquí tenemos pues tanto el diagrama de bloques como nuestro panel frontal. Entonces en el panel frontal tenemos un interruptor para encendido, vamos a tener un dial que nos va a dar la velocidad en milisegundos, desde 100 milisegundos hasta 1000 milisegundos. Tenemos el tamaño de la cinta, que el usuario pues puede ingresar qué tantos LEDs va a tener nuestra cinta, la posición inicial, donde deseamos que arranque el LED, el objetivo, pues si nos va a arrojar el programa, es un número aleatorio, eh, nos va a decir dónde nos detuvimos y pues cuál es el desfase. Si nos sale negativo es que nos detuvimos antes de, y si nos sale positivo fue que nos detuvimos después de. Ahora vamos a ver un poco el diagrama de bloques. Y en nuestro diagrama de bloques vamos a ir ubicando cada uno de los elementos que tenemos en nuestro panel frontal. Ejemplo, tamaño de cinta. Entonces, tamaño de la cinta es un indicador numérico. Aquí pues utilizamos un indicador, un control numérico y no un indicador debido a que pues el usuario va a ser quien ingresa la información. Tenemos la posición inicial. Entonces la posición inicial igualmente es un indicador, un control numérico, y ese control numérico pues va a ser el usuario quien digite el valor. El objetivo, que es este de por acá, ese sí es un indicador, no un control como los dos anteriores, es producto de la multiplicación entre un número aleatorio, que es pues digamos que lo que nos dice la guía. Ese número aleatorio lo multiplicamos por el tamaño de la cinta. Esto para que nos arroje siempre unos valores válidos y no nos vaya a arrojar un valor por encima de lo que tiene la cinta. ¿Sí? Que si escogemos, qué sé yo, una cinta de 20 unidades, que nos vaya a arrojar que tenemos que parar el LED en el LED número 40. ¿Listo? Tenemos donde nos detuvimos el LED, entonces pues como les decía inicialmente, todo el programa, todo el instrumento virtual está encerrado en una función cíclica que va a desarrollar una serie de funciones o de órdenes durante una cantidad de veces hasta que yo le diga que no más o se cumpla una condición específica que tenga el programa. Entonces aquí lo que finalmente le estamos diciendo es que prenda un LED, lo apague, prenda el siguiente, y así sucesivamente en un sentido determinado. Entonces yo aquí le estoy diciendo que iniciando en 1, ¿sí? Pues entonces que me vaya registrando cada vez que va cambiando eso. Entonces cada vez que haya un cambio de LED, él me va a estar registrando, ¿sí? Y me va a mostrar en un indicador numérico en qué LED va. Y cuando yo le diga stop, pues entonces me va a quedar ahí plasmado en el indicador numérico, pues en qué posición me detuve. A partir de este dato, entonces pues también tenemos el desfase. El desfase, como les decía cuando les mostraba el diagrama de bloque, el panel frontal, es pues la diferencia entre el objetivo y donde me detuve. Entonces pues simplemente a través de una resta cogemos este número, el que está en donde me detuve y cuál es el objetivo, y los resto. Los restamos por acá, ¿sí? Aquí pues sacamos una derivación antes del indicador numérico. Esto lo convertimos para que nos vaya a dar decimales, porque pues lo que les decía, esto es un número entre 0 y 1 y al hacer esa multiplicación entonces nos da unos decimales.
Entonces lo convertimos y aquí en el indicador numérico nos va a mostrar cuál es el desfase. Nuevamente, si sale negativo es que nos lo detuvimos antes de tiempo, y si sale positivo, pues que lo detuvimos después de. Ahora, pues continuando con los elementos, entonces vamos a tener en cuenta cómo se muestra, cómo se manifiesta pues el tamaño, nuestra matriz de una sola dimensión. Entonces, con el tamaño de la cinta, en el indicador, el usuario pues ingresa. Después vamos a inicializar un array. Vamos a crear como tal un array que finalmente pues es una matriz. La ponemos aquí, la inicializamos en falso, y la otra entrada pues utilizamos lo que está dentro del indicador. Aparte de aquí, entonces pues reemplazamos unos datos. Reemplazamos los datos, la inicializamos por aquí como positivo, como verdadero. Vamos a un feedback. ¿Sí? Esto lo pasamos para que nos rote la matriz solamente a una dimensión, y esa rotación, o bueno, la rotación como tal sacamos aquí un auxiliar para que se haga la rotación del sentido de giro, ¿sí? Y ese sentido de giro se va a hacer con un switch, un interruptor, y nos va a decir que pues se va a hacer acorde a esto. Cuando esté hacia un costado, que va a ser el +1, va a ir de izquierda a derecha, y cuando esté -1 va a ir de derecha a izquierda. ¿Sí? Utilizamos la función ReShapeArray, y esta pues ya nos da como tal el indicador. Esto es lo que se muestra como tal. Configuramos cómo se van a ver nuestros LEDs, el color, cómo se va a ver encendido, cómo se va a ver apagado, y ya. Tenemos para modificar la velocidad de cambio de LEDs, o la ilusión de movimiento que vamos a crear, un dial que pues se puede graduar como tal en unidades, y una función de tiempo. ¿Listo? Una función aquí de tiempo, y vamos a ligar al stop de la función madre, de la función del arreglo de madre, pues un botón stop para que cuando yo lo oprima, cuando lo accione, pues detenga como tal todas las órdenes que estoy aquí generando. Vamos a hacer una pequeña prueba. Iniciamos nuestro diagrama de bloques y arrancamos. Entonces le vamos a decir que el tamaño de la cinta va a ser, lo ponemos a correr, le decimos que el tamaño de la cinta va a ser de 30 unidades. ¿Sí? Entonces aquí ustedes pueden ver que quedamos ya de 30 unidades, que la posición inicial va a ser en la posición 20. Y a medida que yo cambie cualquiera de los parámetros, entonces el objetivo también va a variar. Entonces decimos que vamos a poner en la posición 32, que vamos a arrancar en la posición 20. El objetivo va a ser detenerlo en el 20. Iniciamos. Entonces ustedes pueden ver aquí que empieza a hacer el conteo de los LEDs cuando los va cambiando, y aquí ya nos vamos pasando por más de 50 unidades. Cuando yo la detenga, me va a decir que me detuve en la posición 98, contando desde la 20, o sea, desde por acá, de izquierda a de derecha a izquierda. ¿Sí? De ahí para allá pasaron hasta que yo oprimí el stop. 98 veces hizo el cambio de LED y me pasé por 74 unidades, que pues es la diferencia entre 98 y 24. ¿Listo? Ahora vamos a probar el cambio de sentido que nos permite hacer el interruptor. Entonces aquí tal. Y en cualquier momento de la ejecución del programa, yo puedo cambiar el sentido de giro. Al igual puedo pues cambiar la velocidad. Vamos a poner que se cambie cada 1000 milisegundos, es decir, cada segundo. Pues nuevamente podemos hacer el cambio. Y ya, eso es todo. Muchas gracias.